Buenas tardes, distinguida concurrencia. Mil disculpas por la demora, surgieron algunos imponderables, pero se les agradece la presencia. Damos inicio a esta conferencia de acuerdo al programa elaborado por el Instituto de Investigación Histórica Filial Cochabamba. Como primer número, hará uso de la palabra el coronel Javier Sevillano, vicepresidente del Instituto de Investigación Histórica, quien hará la presentación del disertante y la bienvenida. Muy buenas tardes a todos ustedes, distinguidos caballeros, señoras, que hoy nos honran con su presencia. Por supuesto, ya han indicado de que hemos tenido un ponderable que lamentablemente nos ha hecho retrasar un poco, pero eso no le quita el valor y la importancia de esta disertación que el día de hoy vamos a dar. A nombre del Instituto de Investigación Histórica Nacional, Coronel Carlos Rodrigo Leaplaza, damos la más cordial bienvenida al señor general Eduardo Paz Campero Amelunge, quien nos honra con su presencia el día de hoy. El señor general Paz Campero ha representado al país en distintos ámbitos en América y Europa, donde ese carácter y personalidad de investigador logra extraer muchos documentos oficiales inéditos que hoy, por supuesto, nos dará a conocer. Ha escrito también una decena de libros de diferentes tópicos, como es el caso de Peregrinos del Desierto, la vida de José Miguel de Velasco, las visiones de los jesuitas y muchos otros, y por supuesto el referido a Bolivia en la delimitación de nuestro territorio. Dejo con ustedes al señor general con el tema: la delimitación del territorio, pérdidas territoriales, mito o realidad. Señor general, la palestra es suya. Gracias. Se les insinúa, por favor, que la disertación va a ser de principio a final. Al final podrán hacer las preguntas que quieren. Me gustaría que no interrumpan. Gracias. Gracias. Quiero expresar un saludo a todos los participantes, señores generales, jefes oficiales, ¿ya?, de este prestigioso instituto, las distinguidas señoras que nos visitan, ¿ya? Yo tenía que haber llegado a las 10:30 de la mañana, pero la carretera al aeropuerto está bloqueada y eso hizo que tenga que tomar otra vía, y en esa otra vía, bueno, yo preguntando dónde se llegaba, me dieron una dirección equivocada y creo que casi he llegado a Montero, ¿ya? Factores. Creo que desde mis 6 años he volado y es primera vez que me sucede esta situación. Pido las disculpas del caso por esa situación. Y después también el otro imponderable es que el salón de la Escuela Militar de Ingeniería al final prohibieron el uso, o sea que las dos cosas se mezclaron, ¿ya? Bien, yo quiero hacerles una presentación referido a una de las espinas que nosotros tenemos en nuestra formación, que nos meten, que es de las famosas pérdidas territoriales. Nacimos con 2,5 millones y hemos perdido la mitad. En esa presentación nos muestra que nuestro fuera un país frustrado, un país fracasado. A eso sumado al libro Pueblo Enfermo, y peor todavía con la música Lamento Boliviano, parecería que nuestro espíritu está, bastante dañado, pero no es cierto. Vamos a ver. Gracias. No voy a bajar. ¿Ya? Me llamó la atención. Yo tengo cerca de 400 mapas. De lejos es la colección más grande de Bolivia, ¿ya? Estoy trabajando en el Atlas Histórico de Bolivia, unos 60 mapas, que va a mostrar otra verdad. Lo que sí quiero decirles que muchas cosas, la mayoría, no están en Bolivia, están en el exterior. Uno puede hacer un doctorado en historia en Bolivia, hay muy poca información.
Como investigador, ahora ya hace unos 15 años estoy en la función de catedrático de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Gabriel René Moreno, y me he dedicado bastante a la investigación. Para investigar he recorrido un poco, he estado en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, he estado en la Real Academia de Historia en Madrid, en la Universidad de Sevilla, Palacio Real, Archivo Nacional en España. He entrado a investigar a Portugal, pero lo más importante lo he encontrado en Londres, en la biblioteca, en la librería británica, British Library. ¿Ya? Aquí he encontrado lo más importante. Aprovechando que he estado en Washington, la librería del Congreso, que es la más grande, el Archivo Nacional de Estados Unidos, y he recorrido la de la Argentina, Biblioteca Nacional del Perú y el norte de Chile. Y la del país, casi todas las del país, de Bolivia, he recorrido los archivos, ¿ya? Donde les diré a ustedes que lo más importante no he encontrado en Sevilla, como muchos dicen, porque son puros gracias, peticiones. Lo he encontrado en las colecciones privadas. Hay gente que ha venido a estas tierras, ha estado deudor, presidente de la audiencia o de intendencia, y ellos han recopilado documentos. Esas se llaman las colecciones documentales. En la Universidad de Sevilla está la colección Marqués del Risco, más o menos de 1540, los primeros años está ahí la información de los corregidores, encomenderos. Después, en el Palacio Real, ya he encontrado otra colección interesante, muchos documentos en Madrid, en el Palacio Real, en la librería, la Real Academia, está la colección Mata Linares, otra colección importante, pero la más importante la he encontrado en Londres. Vino una expedición malespina y Balzac, él pidió desde España que entreguen los documentos. Entonces, él recogió mapas, una serie de documentos, y cuando Fernando VII se declaró absolutista, él se fue a Londres. Muere en Londres y la familia lo vende a la British Library, la librería británica, y ahí está la colección más importante, ¿ya?, de lo que he encontrado acá. Uno de mis, lo que me llamaba la atención es que los mapas coloniales del virreinato, que uno de ellos está ahí, no condicen con la audiencia, que lo lógico, la audiencia es parte del virreinato, no el doble o el triple del virreinato, ¿correcto? Después de eso, sobre las intendencias se hicieron, sobre los obispados se hicieron las intendencias. Tengo los mapas coloniales de las intendencias, que sería la suma del territorio, ¿ya? Y después ya los mapas fantásticos no coinciden con todo eso. Eso me obligó a hacer esta investigación, a conseguir mapas más que todo en el exterior, ¿ya? Muy poco acá. Y aquí nos han tenido el cuento que el mapa de 1859 es el primer mapa y con ese nacimos. No es cierto, no nacimos con ese territorio. Está inclusive el preámbulo de la Declaración de Independencia, dice cuál es nuestro territorio, ¿ya? Entonces, esa investigación que yo divido en 4 periodos. Un primer periodo de 1825 a 1850, hay unas interpretaciones. Un segundo periodo, cuando Chile ofreció colonizar Bolivia al Perú. Recién nos dimos cuenta de una realidad y hemos firmado a como de lugar los tratados, ¿ya? Bueno, el segundo de 1859, el mapa fantástico, que parecería que éramos medio Sudamérica. El tercero, la colonización. Y el cuarto, ya sobre la guerra del Chaco, ¿ya? Es decir, después de negociar, de hacer discusión del límite, al final se vio que la posesión era la única forma. Y sobre eso he hecho un libro, Bolivia, de limitación del territorio. Creo que el coronel Sevillano, ¿sí? ¿Tiene usted? Muéstrelo el libro. Voy a regalar algunos cuantos, lo que pueda. Entonces, ahí pongo toda la información, ¿ya?,
de este hecho, que nos echan la culpa a nosotros, los militares, de que nacimos con 2,5 millones o 3 millones y hemos perdido la mitad. Es mentira eso, ¿correcto? Y claro, inclusive nos dicen, pero si los militares no han ganado ni una batalla, se dan cuenta, ¿no? Hasta en ese ridículo, en esas tonterías, por falta de conocimiento, por falta de información. ¿Ya? Bien. En la primera parte del libro está el Uti Possidetis Juris completo. ¿Ya? El problema del Uti Possidetis Juris es que tiene territorio indeterminado. ¿Ya? El 29 de agosto de 1563 se nos asignan los chunchos. ¿Cuáles los chunchos? En la discusión con el Perú dice, no, es una tribu de unos 25 hombres. Y claro, nosotros decimos, es un territorio que llega hasta las Guayanas. Pero vamos a ver cómo se veía en cada época. ¿Ya? Santa Cruz, lo poblado y por poblar. ¿Hasta dónde es lo por poblar de Santa Cruz? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, hay realidades y hay fantasías. Entonces, voy a tratar de pisar un poquito en las realidades, no tomar esos mapas. El IGM en La Paz tiene los mapas de Diaque y en forma fantasiosa se pone a interpretar cómo era Bolivia en 1810, cómo era Bolivia, ¿ya? ¿Cómo se llama? En 1563, pero no corresponde, ¿ya? Yo trato de mostrar los mapas de la época y cómo se interpretaron. Además, aquí adelante estamos los mapas de 1843 o de 1859, de dónde los sacaron, cuál es su base, ¿ya? Que tampoco nos las muestran. Aquí sí voy a mostrarles documentos bastante antiguos. Bien, con eso voy a pasar entonces a mostrarles, ¿ya? Gracias. Toda la información está en este libro, voy a regalar algunos, ¿ya? He traído para regalar, pero aquellos que necesiten cualquier cosa, con el sevillano tiene. No, no necesito. Bien, el libro es Pérdidas Territoriales, Mito, Realidad. Miren el mapa del Virreinato de Buenos Aires o del Río de la Plata hasta el río Beni y el Itenes. Hasta ahí nomás llegaba. No, estaba el Acre. ¿Ah? El primer mapa oficial de 1843 de Vallivian, y el que nos muestra, nos dice que nacimos en el segundo mapa oficial de 1859. Gracias. Llévenlo ahí, y llévenlo ahí, porque no tape, no le tape. Bien, voy a empezar desde 1776. Saludo la presencia de del personal de la Fuerza Aérea que recién ha llegado. Bien. Voy a empezar desde 1776, que éramos parte del Virreinato de Buenos Aires, del Perú, audiencia de Lima, audiencia de Charcas. Tenía 5 corregimientos, la audiencia de Lima, y la audiencia de Charcas tenía 2 corregimientos mayores, de La Plata, que ahora se llama Sucre, y La Paz, y tenía 4 gobernaciones: Buenos Aires, Tucumán, Paraguay y Santa Cruz. La gobernación era un territorio que estaba en conquista o estaba en defensa, defendiendo el territorio, y los corregimientos era territorio establecido. Entonces, la audiencia de Charcas pasa a depender de Buenos Aires. Fíjense, este es el mapa que en 1785 se envía haciendo conocer, ¿ya?, la creación del virreinato. Yo tendré unos 10, 20 mapas del virreinato y ningún mapa abarca más arriba, ninguno, nada más les digo. No éramos medio Sudamérica en la colonia. ¿Ya? Esto es importante, miren, hasta el río Beni y el Itenes, nada más.
mapa es el mapa de 1775, que lo toma Francisco Requena de una comisión de límites. En 1777 se firma el segundo tratado entre España y Portugal sobre la delimitación del territorio. 1750 fue el primero, y en él ¿ya? Se establece ya no la línea de Tordesillas, sino ya se establece en el terreno. Pero se hacen cargo comisiones de límites, ¿ya? De acuerdo a los que estuvieran en la frontera, para la demarcación. 4 comisiones de límites entre España y Portugal. La primera comisión de límites es desde el Océano Atlántico sobre el río Paraná, y que tocó a la gobernación de Buenos Aires hacerse cargo de esa demarcación. La segunda ¿ya? Fue desde el nacimiento del río Paraguay hasta su desembocadura en el Paraná, que le tocó a la gobernación del Paraguay. Y la tercera ya fue en el Alto Perú. La tercera se dividió en dos, la comisión de Chiquitos y la de Mojos. Vinieron 5 a la de Chiquitos. ¿Ya? El jefe, capitán de navío Negroni, murió en Santa Cruz y quedaron 4. ¿Ya? Y al final esos 4, desde 1783 hasta 1801, funcionaron las comisiones de límite, y los 4 se casaron y se quedaron en Santa Cruz. Eran jóvenes oficiales del Instituto Hidrográfico de Madrid. Eran, ¿cómo se llaman? Alférez, tenientes de fragata y capitán de corbeta. O sea, subteniente, teniente y mayor. ¿Correcto? Se organizaron 2 subcomisiones. Una subcomisión de Chiquitos, que estaba desde el nacimiento del río, de aquí arriba, desde el nacimiento del río Paraguay, una línea hasta el nacimiento del Itenes. Aquí, en el marco de la Jourú, la comisión del Paraguay fue la que colocó, porque era su territorio. O sea, abajito de San Matías, desde ahí empezaba el territorio de la gobernación del Paraguay. Ellos colocaron el marco de la Jourú, no fuimos nosotros. Bien. Y esta comisión nunca llegó a reunirse, ¿ya? Porque ya ellos se habían metido a Corumbá 80 años antes de la independencia, y en este sector se habían metido y habían fundado Villavella y Casalbasco. Entonces no quisieron ellos. La comisión fíjense, desde aquí, desde el río Itenes, desde el nacimiento hasta la desembocadura en el río Beni, correspondió a la comisión de Mojos. Tampoco llegó a reunirse. El gobernador de Mojos primero lo nombraron, ¿ya? Y a él pasó de presidente de la audiencia. Después le pidieron a los de Chiquitos que se haga cargo y nunca se reunieron. Pero al Alto Perú solo le tocó la que era parte de nuestro virreinato. La cuarta comisión fue la cuarta comisión de Maynas. Ellos desde aquí ya les tocó, y fue Francisco Requena, el que estaba a cargo, que dibujó este mapa. Fíjense que está en rojo la interpretación portuguesa. Aquí habían problemas, y aquí había problemas en interpretación. ¿Ya? Entonces, no es decir solo el tratado de San Ildefonso de 1777, sino la parte de las comisiones de límites también. ¿Correcto? Que no era, como nos muestran a nosotros, que éramos nosotros medio Sudamérica, no es cierto. Solo nos tocó de aquí, Mojos, y de aquí, Chiquitos. Ya Uberaba, La Gaiba, Mandioré, las lagunas, Corumbá y todo lo demás, correspondió al Paraguay hacer esa cosa. El problema viene primero en 1750, es el primer tratado, y el 54 se pasaron
portugueses y fundaron Villabella y Casas Vasco, se metieron para decir que ya ellos tenían posesión. Y el segundo, después de 1777, los brasileños se metieron a Corumbá, ¿ya? Y se metieron a Miranda y Coimbra. Entonces trancaron el río y ya no les permitieron a los paraguayos pasar, ¿ya? Es decir, llegar hasta el marco del Jaurú. Entonces, este es otro antecedente colonial que no lo tomamos en cuenta, ¿correcto? Entonces, solo la parte de Mojo y Chiquitos era la parte que nos correspondía a nosotros como colindante con el Brasil. Requena, el que hizo desde aquí, ¿cómo se llama?, hasta arriba o hasta acá, pero no a nosotros. Este es mapa de la época, por si acaso, ¿no? 1796. Ahora sí, en 1782 es la última organización colonial. No se olviden que está el periodo de la conquista, y el periodo de conquista termina en 1574 con la organización del virrey Toledo. Estuvo acá el Toledo, ¿correcto? Además, Toledo ordenó fundar esta villa, no fundar Cochabamba, porque Cochabamba ya era un lugar, la elevó a rango de villa. No es cierto que dicen ordenó fundar, ya estaba establecido esto, habían corregidores, ¿correcto? Y en 1571, creo, o 74, ¿ya?, se ordena fundar la villa de Oropesa, villa. ¿Cuál era la diferencia? Los lugares tenían a seis regidores, miembros del cabildo. Las villas tenían 8, tenían más rango, y las ciudades tenían 12. Las ciudades tenían un obispado, ¿correcto? Eran 3 los obispados que eran consideradas ciudades con 12 regidores. Y a este lugar de Cochabamba, Tupiza, Misque, Salinas de Pisuerga, son unos 6 villas que hace elevar de rango. Igual les he dicho, los de Tarija no es que fundó Tarija en esa fecha. Tarija ya estaba el lugar, se elevó a rango de villa. No fue fundada entonces Cochabamba. Y vemos acá nosotros que con esta nueva reorganización llamada Ordenanza de Intendentes, ¿ya?, de 1782, ¿ya?, el rey dispone, que aquí viene el cambio, van a entender ustedes, ¿ya?, que las funciones del virrey, ustedes saben que en la colonia había la función eclesiástica y la función administrativa, que era medio mezclada. En la función eclesiástica había un arzobispado por virreinato y un obispado por intendencia o provincia, ¿ya?, vicariato, y después ya eran, ¿cómo se llaman?, las capillas y cosas. Entonces, ¿ya?, y en la parte administrativa, el virrey tenía funciones de gobierno, hacienda, justicia y guerra. Eran 4 las causas. Cuando el rey no estaba ausente, era presidente de la audiencia, y la audiencia tenía, además de la función judicial, tenía funciones administrativas. Entonces la organización se tomaba en cuenta por audiencias. Pero con esta organización, el rey, esa facultad del virrey le pasa a los intendentes, a las provincias. Aquí Viedma, que fue el intendente, ¿ya?, él tenía funciones de gobierno, justicia, hacienda y guerra, como eran antes los virreyes. ¿Ya? Entonces, el cambio es que se aumenta una intendencia en el Perú, y acá, en este territorio, también en la parte de la audiencia de Buenos Aires, la intendencia de la gobernación de Tucumán se divide en Salta y en Tucumán, ya son 4. Dejan de ser gobernaciones para llamarse intendencia, 4. Y en la parte de nosotros, ¿ya?, La Plata o Sucre, se llamaba La Plata, ¿ya?, se divide en La Plata y Potosí. Entonces era La Plata, Potosí, La Paz y Santa Cruz, 4.
y Mojos y Chiquitos. El 5 de agosto de 1783 hay unas reformas a esa ordenanza. Y en esa reforma el rey dispone que las gobernaciones militares, cuando se expulsan en 1767 a los jesuitas, se pone a militares a cargo de Mojos y Chiquitos. Aquí también hay Misiones, ¿ya? Y Montevideo. O sea, se llaman gobernaciones militares. Y en esa disposición se establece que las gobernaciones de Mojos y Chiquitos, que dependían de Santa Cruz, pasen a depender del virreinato. Y el segundo gran cambio es que el rey dispone que Cochabamba, que era una provincia de La Plata, pase a la gobernación de Santa Cruz como su capital. Entonces se crea, el 5 de agosto de 1783, se crea la Intendencia de Santa Cruz con capital Cochabamba, o se podía llamar el nombre de su capital. Aquí está como Intendencia de Cochabamba, ¿correcto? ¿Ya? Y viene el obispado de Santa Cruz, aporta cuatro territorios, ¿cómo se llama? 4 partidos se llamaban, y Cochabamba viene con otros 4. Santa Cruz, ¿ya? Parte del obispado de Santa Cruz era el Valle Alto. Entonces, Tarata, Clisa, Valle Grande y Santa Cruz eran 4 partes de Cochabamba, 4 provincias de Cochabamba, y de Cochabamba había Sacaba, Tapacarí, Arque y Cochabamba. 8 provincias tenía Cochabamba. Santa Cruz queda reducido solo a, fíjense, aquí a un poquito de aquí, nada más. Mojos y Chiquitos dependen del virreinato. Valle Grande está al nivel de Santa Cruz, ¿ya? Y la capital era Cochabamba. No se olviden que al nacimiento de la República, La Paz tenía 45.000 habitantes, Cochabamba 25.000, Potosí 15.000, ¿ya? 12.000 tenía La Plata y 10.000 Santa Cruz. ¿Ya? Valle Grande 12.000, más que Santa Cruz, ¿correcto? Entonces, aquí tuvimos nosotros casi 20 años del gobernador Viedma. Él estuvo a cargo y él hizo, inclusive, y aquí hace un informe, ¿ya?, sobre la gobernación de Santa Cruz o la intendencia de Cochabamba. Y él dice que esta gobernación llegaba hasta los poblados, llegaba hasta el Parapetí, nada más, ¿ya? Ahí teníamos fuertes, ¿ya? Y claro, en el Paraguay lo tomaron, si el Alto Perú llega, de acuerdo a esto, llega hasta el Parapetí, significa que el resto es paraguayo. Pero lo que había que comparar es los poblados de acá y los poblados de allá, ¿correcto? Los poblados de acá llegaban acá, pero los poblados del Paraguay llegaban hasta el río Paraguay nomás. Entonces de ahí nace el pensamiento en el Paraguay, ni más allá, ni más acá del Parapetí, que no es cierto. Nosotros también esa tontería le hicimos. Bueno, van a ver ustedes, este es el obispado de Santa Cruz, de 1768, y claro, han sacado una gobernación de Santa Cruz que llegaba hasta el Acre y llegaba a todo el Chaco, y no es cierto, son fantasías esas, ¿correcto? Sobre el obispado se hacían las intendencias, y yo tengo el mapa de los 3 obispados, del obispado de La Plata, del obispado de La Paz y el obispado de Santa Cruz, y no es la fantasía de territorio, ¿correcto? Porque sobre esto se hacían las gobernaciones, inclusive eran más chicas las gobernaciones, el caso de Santa Cruz. Y claro, nos han metido que medio Sudamérica es nosotros y que nacimos con eso. Van a ver que no es cierto. Otra forma que también viene todas esas tonterías, Baleato, yo tengo un mapa aquí de la América Meridional, era el cartógrafo del virreinato, saca este mapa del Perú y muestra que el Perú, lo poblado, llegaba hasta el Inambari, ¿correcto? Entonces aquí en Bolivia dijeron, ven, de acuerdo a este mapa,
¿ya? El Perú llega hasta Lindambari, por lo tanto el resto es de nosotros. Y no es cierto, porque tenemos que decir hasta dónde llegábamos nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Nosotros llegábamos hasta Cabina, que unos 500 kilómetros de Lindambari, que no tenía dueño. ¿Correcto? Entonces, todas esas cosas, hay un juego, no solo de nosotros, sino también de ellos, que nos hacen creer fantasías. Aquí está ya el mapa de lo que fue la reorganización entonces. Ya somos entonces 4 intendencias, en el otro lado son otras 4 intendencias. Entonces fíjense que al informar a España sobre la organización de ordenanza de intendentes, el virrey dice, estas son las provincias altas del Perú pertenecientes al Virreinato de Buenos Aires o Alto Perú. Entonces ya la audiencia pasa a ser un tribunal de alzada en justicia, ya no se la toma en cuenta. Ya no somos la audiencia de Charcas, somos las provincias altas del Perú pertenecientes al Virreinato de Buenos Aires o Alto Perú. Por lo tanto, Sucre no convocó a la audiencia de Charcas, convocó a las provincias del Alto Perú. Cuando hablemos de audiencia de Charcas, éramos parte nosotros del Virreinato del Perú. Cuando hablemos del Alto Perú, es que somos parte del Virreinato de Buenos Aires o del Río de la Plata. Son dos cosas diferentes, ¿correcto? Eso le expliqué a Mario Linares, el director de la Casa de la Libertad. No sabía cuándo aparece uno, cuándo aparece otro, cuándo éramos 4 intendencias y pasamos a ser 5 provincias, ¿correcto? Fíjense que hay unos cambios y hay que entender un poquito para poder ubicar. Bien, entonces, aquí no hay problema. Este mapa es la que circula. Yo quiero decirles que tengo la colección más importante, de lejos, ¿ya? Y que en Potosí, un mapa réplica de Linares de 1859, lo vendieron en $5.000 y vale 60 pesos en el IGM. Lo pinta un poquito uno, le tapa algunas cosas y 5.000. Entonces acuden muchas compras de mapas, casi la mayoría, a que yo les certifique que es original. Sé distinguirlo, ¿correcto? ¿Ya? Y uno de esos que he certificado es este. ¿Ya? Este era el mapa que circulaba en el Alto Perú. Intendencia de La Paz, Intendencia de Cochabamba, Intendencia de Charcas, La Plata o Chuquisaca. Ya van 3 nombres. Y después ya viene el cuarto nombre, Sucre. ¿Ya? Intendencia de Potosí. Territorio sin dueño. No es que el Chaco era nosotros, no es cierto. ¿Ya? Si bien mojos y chiquitos eran parte del virreinato, pero eran considerados que eran parte del Alto Perú. Estas son las provincias que convoca Sucre, ¿ya? Para la asamblea, ¿ya? Que convoca el 9 de febrero. Entonces no éramos medio Sudamérica, no ven con fantasía, ¿correcto? Que nos han metido esa fantasía. Este mapa lo encontré en Madrid, es el último mapa oficial de la colonia, ¿ya? Oficial, hecho por el cartógrafo del Virreinato Maleato también, ¿ya? Chile tiene otro mapa de Chile, donde en las instrucciones de abajo han borrado, ¿ya? Y dicen que de ellos es hasta el río Loa, pero no muestran. Yo lo encontré también en Londres ese mapa, ¿ya? Y ya en las instrucciones dice, como se verá, el reino de Chile empieza en el paralelo 24, no en el 21 y medio. Ya lo han metido sin las instrucciones, ¿ya? Para engañar al pueblo también. ¿Ah? Este es el mapa, lo encontré en el Instituto Geográfico, en el Instituto Geográfico de Madrid. Si lo ven con luz y cosas con más detalle, ¿ya? Solo tiene, fíjense,
hasta aquí abarca nada más. Y esto de acá dice el Chaco, territorio incógnito, sin dueño. No es que era de Paraguay o era de nosotros, no, era sin dueño. Y fíjense que Tarija está como parte del obispado de Salta o de la intendencia de Salta. ¿Ya? En 1803 llegó la orden, había un proceso, ¿ya?, de delimitación y demarcación que se completó hasta 1808, pero en la lucha por la independencia quedó con nosotros. Atacama, en la lucha por la independencia, quedó con Salta. Y apenas se libertó Potosí, se mandó una nota para que Atacama se incorpore a nosotros. Vino Arenales a reclamar por Tarija y por Salta. Al final, Bolívar entregó Tarija porque él es el que plantea el último Sidetis Iuris en la carta de 1816 en Jamaica. Y de acuerdo al último Sidetis Iuris, Tarija era parte de, ¿cómo se llama?, de Salta. Que al año siguiente ellos se levantaron y por autodeterminación pidieron pasar a Bolivia. No aceptaron, ¿ya?, en la Argentina, y mandaron el 37 dos ejércitos con el general Heredia y el general Paz a recuperar Tarija. Huasca le hemos dado a los gauchos, Humahuaca, Iruya y Montenegro, y hemos ocupado Jujuy. Jujuy pidió pasarse a Bolivia. Y el mariscal Andrés de Santa Cruz, para no continuar con los problemas, lo ha devuelto. Nosotros en la victoria hemos sido magnánimos, hemos devuelto, pero en nuestra derrota no han sido magnánimos con nosotros. ¿Correcto? Entonces, en este mapa, y aquí están las instrucciones en qué se han basado, con muchas referencias. ¿Correcto? No es que estos mapas últimos de nosotros no tienen una referencia de dónde viene, de dónde se proviene. ¿Ya? Este es el último mapa oficial de la colonia, 1818, el cartógrafo, ¿ya?, Baleato, dirigido al virrey Pezuela, mapa oficial de España en la colonia. No tiene dueño el Chaco. Ahora sí, vámonos a la independencia. En la Declaración de Independencia, ¿ya?, en el preámbulo de la Declaración de Independencia está nuestro territorio, ¿ya? Y dice de este modo, en el preámbulo del 6 de agosto del 25, que tampoco lo toman. Está a la vista, pero nadie lo ve. Y dice: les mostraremos un territorio con más de 300 leguas de extensión de norte a sur y casi otras tantas de este a oeste. ¿Ya? Lo poblado en sí, lo poblado, no llegaba a 500.000 de kilómetros cuadrados, lo poblado. Arriba teníamos, por el río Beni, teníamos Cabina, era el último punto que era poblado en el norte de La Paz, franciscano. Y a la derecha teníamos Exaltación de los jesuitas, que sería más o menos en paralelo 11, 12, por ahí. Después hasta el 7 dijeron que era de nosotros, ¿ya? A la derecha llegábamos hasta Santo Corazón, los poblados. A la izquierda el Desaguadero. Abajo llegábamos hasta Tupiza y hasta Atacama. Ese era el círculo poblado que teníamos. El resto era despoblado. Territorio incógnito y no siempre con dueño. ¿Ya? Entonces no es que nacimos con 2,5 millones, ¿ya? Teníamos 1 millón de habitantes, de eso 700.000 cervícolas, o sea que 300.000 nomás éramos, ¿ya? O sea que esa fantasía que nos meten no es cierto. Cuando digo más de 300 leguas, se refiere que no es 400 ni 500, sino es entre 300 y 400, porque si es más de 400, le pongo más de 400 leguas, ¿correcto? Aclaremos, ¿ya? Cuando digo eso, es decir, tengo este territorio desde
el marco del Jaurú hasta Cobija, 298, no llega a 300. Y arriba, más o menos, son 1500 kilómetros a 111 kilómetros el grado, son unos 13, 14 grados, nada más. 13, 14 grados, nada más. El 25,5 era el de abajo. Y de ahí quítenle eso y llega menos 11, llega hasta el 11, por ahí no era más. No hay que ir hasta el 20, del 7 al 27. No, esa fantasía no hay. Bien. Ahora sí. En 1826, ¿ya? El encargado de negocios de ¿cómo se llama?, de Gran Bretaña o de Inglaterra, lo manda a Penland, a su secretario, a que haga un informe y estudie sobre Bolivia, sobre la República Bolívar o Bolivia. Y aquí hace un informe que no han traducido al español, ¿correcto? Que él muestra lo que se veía en ese tiempo. Y él dice que lo poblado sería desde el paralelo 9 hasta el 25,5. Desde el río Beni Mamoré, que estaría en el 9, en eso no se ponen de acuerdo, dónde estaría el Beni Mamoré. Esta es una referencia, lo que se pesaba en esa época, Penland. Y este es el mapa de Penland, y es un poquito dañado, lo encontré en Londres. No ha venido con este libro, una pena. ¿Ah? Pero él describe mezclados los dos. Y el siguiente, agarran y se interesan del interior de conocer este nuevo territorio, y el que viene es Dormigny. Francia lo manda, ¿ya? Y él escribe un libro, Viaje por la América Meridional, que hace una descripción interesante de este territorio. Pero además de eso, él saca este libro, Descripción Geográfica y Estadística de Bolivia, en 1845. Este es original, tengo que hacerlo curar un poquito, ¿ya? Y aquí dice él, hace una descripción de la provincia de Mojos y la provincia de Caupolicán. Los chunchos se pasan a llamar Caupolicán, ya con los franciscanos. Y él hace una descripción, ¿ya?, del territorio. Y acá dice que el territorio empieza en el paralelo 10 grados en la unión del Beni con el Itenes. Lo que decían los mapas del virreinato, ¿correcto? Y aquí hace una descripción de lo que piensa la gente en ese tiempo. Este mapa no hay en Bolivia, lo encontró en París, ¿ya? Por eso le digo que pueden hacer un doctorado en historia y no hay información acá. 742 fondos hay de charcas en Sevilla, y en Sucre solo hay 150. No hay nada. ¿Ah? Entonces hay que salir un poco para investigar y conocer afuera, porque allá se han conservado los documentos y aquí no se han conservado. Fíjense, igual en esta unión sería, dice él acá, ¿ya? Y aquí mira esta línea por el paralelo 22, lo pone, dedicada se lo dedica al mariscal Andrés de Santa Cruz. Todo el apoyo de él y la gente de esa época. Este de aquí es el primer mapa oficial, nos los esconden, nos han hecho una historia, una fantasía, que éramos medio Sudamérica y que hemos perdido la mitad. Van a ver que es muy largo. Este mapa fue elaborado por la Mesa Topográfica del Ejército y mandado publicar por el presidente José Vallivian. La misma mesa topográfica es la que hace el segundo mapa del 59,
pero ya aprobado por el presidente Linares. ¿Ah? Entonces, está elaborado por Felipe Bertrés, era un ingeniero francés que lo contrató Vallivian, y él hizo el plano de la iglesia de Santa Cruz, Bertrés. Y él fue el que lo formó a Ondarza, Mujía y Camacho, que ellos hicieron el segundo mapa. ¿Cómo surge la mesa topográfica del ejército? ¿Ya? El 11 de agosto de 1825 se otorgó 1 millón de pesos a los vencedores de Punilla y Ayacucho que habían entrado en nuestro territorio. Le tocó 20.000 pesos a O'Connor, Tomás O'Connor, que después se radicó en Tarija. Y él con esos 20.000 pesos lo que hizo fue mandar a comprar a Londres equipo de topografía y de geodesia. Entonces, sobre ese equipo hay que tener un reconocimiento muy grande a O'Connor, fíjense ese desprendimiento, ¿ya? Y con ese equipo se organizó la mesa topográfica y fue la primera escuela militar de ingeniería que elaboró estos dos mapas, ¿correcto? Este primer mapa lo he encontrado en San Andrés. Ustedes entran a la biblioteca, la escalera arriba está, pero está muy descolorido, casi no se ve nada. Existen 2 en la Cancillería, pero casi deshecho, podrido. Y existen 3 en la Casa de la Libertad, casi podrido. Yo lo encontré en Londres. El Paraguay tiene y nos ha refregado así el Paraguay. ¿Ya? Fíjense, aquí lo parte por la mitad del Chaco, y era lo lógico. Ustedes saben que entre los obispados de Santa Cruz y Asunción, ¿ya? había 15 leguas de jurisdicción inmediata del obispado. Entonces ese mapa con el Paraguay, de que llegábamos hasta la punta del Paraguay, era imposible, porque Asunción tenía 15 leguas de jurisdicción inmediata y Santa Cruz tenía 15 leguas, y sobre la mitad, ¿ya? Así se hizo la división del collado entre el Cusco y La Paz, rack por la mitad. Y eso es lo que hacen acá ellos, fíjense, partirlo por la mitad. Dentro de los tratados preliminares fue el primer tratado preliminar que se hizo, que al final no se llevaron a efecto. El último tratado hemos reconocido nosotros, el paralelo 22 al sur era del Paraguay. Por eso no quisimos ir a arbitraje nosotros, porque si íbamos a arbitraje, el Paraguay podía decir que Chiquitos era parte de la provincia jesuítica del Paraguay y podía entrar Chiquito en litigio, ¿correcto? ¿Ya? Y la única vez que hemos ido a un arbitraje por el Manuripi no fue mal, no tenemos título y lo perdimos. No es que perdimos por diplomacia, no había título, ¿correcto? Entonces muchas veces tuvimos que, además, hubo un arbitraje en 1872, ¿ya? La Argentina y Paraguay se pusieron de acuerdo. El Pilcomayo al sur era para la Argentina, del río Apa hasta Bahía Negra era del Paraguay, y en la mitad se sometió a arbitraje al presidente de Estados Unidos. Nosotros protestamos, pero no nos dejaron entrar al arbitraje. Yo he leído en Washington el informe del presidente de Estados Unidos en ese arbitraje. Hayes, ¿ya? ¿Saben qué dice él? Nada más. El Paraguay tiene mejor derecho, nada más. ¿Ah? El argentino. Claro, sobre la Argentina. ¿Ah? Entonces, fíjense, este era, ¿ya? Y aquí arriba, entre el Beni y Mamoré, pero los mapas anteriores de la Confederación mostraban que era aquí y de aquí doblaba. En este ganamos más bien este territorio, ¿ya? Este mapa se hace
Ahora su fuente. Este mapa se hace sobre la publicación del periódico Iris de la Paz. Durante el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, circuló este periódico Iris de la Paz, que no fue el primero, porque Chuquisaca fueron los primeros, del 29 al 39. Y el director era el hombre más ilustre del país, José Manuel Loza, que cuando se crea San Andrés lo nombra cancelario o rector. Y él escribe, fíjense, acá está la descripción histórica y geográfica de Bolivia. Y aquí hace una descripción de Bolivia y dice que este territorio tiene 900.000 kilómetros. ¿Correcto? Entonces, ¿en qué se basó el primer mapa oficial de Bolivia? En el Iris de la Paz, de 1829. No hay otra declaración sobre el territorio boliviano. Y sobre esa declaración, la mesa topográfica hizo el primer mapa oficial de Bolivia, que no nos esconden. Nos han hecho la fantasía que nacimos siendo medio Sudamérica y que hemos perdido. ¿Ah? No es cierto. ¿Ya? Voy a poner como cosa para los que quieran ver el primer mapa y ver que está mandado publicar por el general José Vallivian, mapa oficial. Este fue hecho en Londres. El segundo mapa fue hecho en Nueva York. ¿Ya? Entonces, este es el primer mapa oficial, ¿ya?, que circula en algunos países. En Londres lo he encontrado. Seguimos. Ahí está. Sobre este primer mapa oficial, Estados Unidos mandó una comisión, ¿ya?, con Gibbons, y él hace un informe sobre Bolivia, y en ese informe, aquí está Exploration of the Amazon Valley, está en inglés todavía, ¿ya? Aquí está el informe, y él lo que hace es copiar el mapa de ¿cómo se llama?, de Bertrés, de 1843, que era el mapa oficial de Bolivia, hasta que lo esconden, se dan cuenta, ¿no? Donde creo que surge el segundo mapa. Veamos cómo surge ahora el mapa de Linares. Tengo mapas oficiales de Linares en versión cuadrada y en versión, esta lámina, esta es una réplica de la patria y el alto nombre, Fuerza Armada de la Nación. No había en 1859, ¿correcto? ¿Y qué es lo que hacen? Ya tienen un poquito, fíjense, un poquito de Coca-Cola, y esto le borran y lo venden como si fuera original. ¿Ah? Uno al segundo se da cuenta, ¿no? Y aquí fíjense que firma el comandante del IGM. 60 pesos costaba, hasta en $5,000 lo han vendido. ¿Ah? ¿De dónde surge este mapa? No nos dice, no figura. ¿De dónde surge este mapa sin esto y sin esto? Hay versión así en 6 hojas y hay versión en cuadradito, tengo las dos versiones. Dicen que se hicieron 10.000 mapas. Se los llevó a Arica, vino un tsunami y solo quedaron 2.000. ¿Ya? Por eso ese valor que es bien difícil. Este mapa surge, ahora sí, José María D'Alence hace en 1851 saca este libro. El bosquejo estadístico de Bolivia. Han sacado publicaciones facsímil de ¿ya? Realmente es espectacular en datos. Y él agarra en 1851, hace una descripción del territorio nacional, inclusive hasta qué estancia llegaba el territorio en este lado. Y después baja por el río Bermejo, miren,
del 7 al 27, ya no 14 grados, 20 grados. Medio Sudamérica parecía que nosotros éramos, ¿correcto? ¿Ya? Desde Bermejo. Y claro, nosotros en 1834 teníamos títulos hasta el 25 y medio. El tipo le echa nomás hasta el 27. ¿Ah? Después, entre Paraguay y Argentina, nos dejan a un lado a nosotros. ¿Ya? Y acá, fíjense, cuando llega a este territorio del Paraguay, dice, ahora no presenta títulos. Decimos de nosotros, pero ¿y con qué título? ¿Sabe qué dice? Él dice que en 1720, acá está, ¿ya? El padre Guevara, en su libro sobre el Paraguay, dice que el Paraguay se encuentra al este del río Paraguay. Pero no dice por qué es de nosotros, ¿correcto? Ya nosotros habíamos dicho que hasta el Parapetí era lo poblado. Pero este le echa nomás y dice que todo el Paraguay, inclusive esas 15 leguas de aquí, fíjense, casi es un grado, ¿ya? Sería jurisdicción del obispado, ¿no? Y le echa, dice, hasta el Bermejo, que era de nosotros, porque el padre Guevara dice que el Paraguay se encuentra al este. Nada más. ¿Correcto? Después ya se inventó que en la parte de Chiquitos había dicho, ¿ya? El de, ¿cómo se llama? El de la provincia jesuítica del Paraguay, con sede en Tucumán, que manda a censar, ¿ya? Entre el Paraguay y el Pilcomayo, en 1743. Otro título que después ya medio tratan de encontrar, cuando hubo la discusión del límite, ¿ya? Pero lo del padre Guevara es lo que hemos repetido. Es poblado de ellos, están ahí, el resto es de nosotros. ¿Por qué? No hay justificación. Ese es nuestro título del Chaco. Y acá arriba dice que irá hasta el punto medio el artículo 11 del Tratado de San Ildefonso, y de aquí irá hasta las nacientes del Yavarí, y el 11 dice que llega hasta la Amazonas, o sea que llegábamos hasta la Amazonas, porque él se apoya en el 11, ¿correcto? ¿Ya? Y esto estuvo a cargo, entonces hemos dicho, ¿ya? Estuvo a cargo la gobernación de Mayna, no nosotros. Por eso cuando fuimos a arbitraje por este territorio, ni el Perú ni nosotros teníamos buen derecho, era territorio sin dueño. No es que hemos perdido y que era de nosotros, no era de nosotros. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces es en este libro que está la fantasía. Acá está la fantasía. Sobre este libro, la mesa topográfica que había trabajado sobre el iris de La Paz, para hacer este otro mapa, trabajó sobre el bosquejo estadístico. Y este de acá dice que nuestro territorio tenía 2.100.000 kilómetros cuadrados. Y le echan nomás 2,5 millones, 3 millones. País de la fantasía, ¿se dan cuenta, no? ¿Ya? Entonces nos han venido con ese cuento, pero no había un análisis serio, porque no había documentos acá. ¿Correcto? Bien. Entonces ya saben ahora de dónde viene esto y cuáles son sus bases. ¿Ah? Y solo una vez fuimos a arbitraje y nos fue mal. Teníamos nosotros un tratado de arbitraje con el Paraguay en 1907, que no quisimos ir al arbitraje porque iba a ser peligroso. Y otra situación más, para que ustedes vean, en nuestras pérdidas territoriales, que lo iba a traer el mapa, el primer mapa, ¿ya? Que sale en la época de este libro. Fíjense que nuestro amigo Miguel Mercado saca este libro, y sobre esto hay una escuela que lleva el nombre Toribio, no sé cuánto es, ¿ya? Él es el que hace el primer mapa de pérdidas territoriales. Y en ese mapa de pérdidas territoriales, inclusive, nos ponen que hemos perdido Porongal y Tartagal. Aquí en la parte de Tarija, pérdidas territoriales, Porongal y Tartagal. Yo quiero decirles que en 1924 mi abuelo, Román Paz, era canciller. Y mi abuelo era nacido aquí en Cochabamba. ¿Ah? La familia Paz viene de Mamanaca. ¿Ah? Roberto Irarte Paz.
Entonces, él siendo canciller, habíamos recuperado, ya en el tratado, hicimos un tratado con el mapa de Mousi. Y en ese mapa no correspondía al terreno. Entonces, Yacuiba, que estaba en este coso, correspondía que estaba en la Argentina. Conseguimos esa puntita. Y de ahí pasamos a discutir por Porongal y Tartagal. Entonces, la Cancillería Argentina respondió lo siguiente: está bien, nos dice, discutamos, pero a partir de ahora, toda discusión va a ser de todo el territorio, de todo Tarija, ¿correcto? ¿Ya? Y en base al utis possidetis juris. En el informe al Congreso, mi abuelo pone de que la Argentina está poniendo esa condición y que no es conveniente que vamos a arbitraje, podíamos perder todo Tarija. Entonces, no es que hemos perdido Porongal y Tartagal, Tarija lo hemos ganado, hemos dejado de ganar Porongal y Tartagal, unos 3.000 kilómetros, ¿correcto? Pero hemos ganado lo grande, hemos conservado lo grande. Al año siguiente, Horacio Carrillo asume de canciller y él firma. Mi abuelo no quiso firmar. Mi abuelo tampoco, cuando era presidente de la Cámara de Senadores, no quiso firmar el tratado de 1904. No es que los mataron a toditos, no es cierto. ¿Ah? Hubo gente que no estuvo de acuerdo con el tratado de 1904. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Hay que aclarar esas pérdidas territoriales que ya nos ponen hasta las puntitas esas, no es cierto. Para concluir, voy a hacer un análisis, un análisis sobre el primer mapa. No, me falta, espérenme un rato. Antes de entrar a ese, voy a analizar el de las pérdidas territoriales. El mapa, el blanco. Hay uno de las pérdidas territoriales que está en color. No, pérdidas territoriales. ¿Aquel es? ¿Está ahí? ¿Aquel? No, el mapa de la Declaración de Independencia. Ahí me olvidé que voy a hacer. No has traído. No hablo. No, si lo he puesto, el blanco de las pérdidas territoriales. Lo de las pérdidas, con el que nació Bolivia. Hay uno que nació a la izquierda. Aquí está. A la izquierda, está a la izquierda. Aquí a la izquierda. Este blanco. Ese blanco, este. No es. Hay otro blanco. Ese es el mapa que debéis separar. El escondido. Bueno, ahora sí, sáquelo ese. Ahora comparemos los dos mapas. Hemos dicho que en la Declaración de Independencia dice: les mostraremos un territorio de más de 300 leguas de norte a sur y otras tantas de este a oeste. ¿Correcto? El primer mapa de 1843 tiene 350 leguas racionales. ¿Correcto? Cuando digo un poco más, se refiere no a 300, a 350. Y el segundo mapa es ya fantasioso: 450 leguas. Entonces, en la Declaración de Independencia debían decir más de 400, ¿correcto? Entonces muestra la fantasía. ¿Ah? Ni el Chaco, ni el otro, uno era territorio incógnito y el otro, ¿cómo se llama? Territorio no descubierto se llamaba, que no tenía dueño. ¿Ya? Tenía pretensión de arriba, tenía pretensión el Perú, Brasil y nosotros, pero el que mejor derecho tenía era el Perú. ¿Ya? Y abajo tenía, ¿cómo se llama?, del Paraguay, tenía pretensiones la Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, 4 tenían.
¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? El 27 de abril de 1867, ocupando el Paraguay Corumbá. En 1865, en la guerra de la Triple Alianza, ¿cómo se llama? En 1865, Francisco Solano López lo manda a su cuñado, el coronel Berrios, a ocupar Corumbá desde el 65 y amenazar Cuyabá. ¿Ya? El Paraguay tuvo guerra con el Brasil en 1801 por ese territorio, en 1806 y en 1865 al 70. Cuando Melgarejo firmó el tratado del 27 de abril del 67, ese territorio estaba ocupado por el Paraguay y nosotros hemos hecho mitamita con el Brasil. 3 meses estuvo el Paraguay, ocupó el 24 de junio, ocupó el Brasil, Corumbá, vino una epidemia de cólera y escaparon hasta 1870, ¿correcto? Y como anécdota, yo les cuento que el 14 de junio es el día de la retoma, o retoma, como dicen los brasileros. Yo con el comandante fui al acto, el segundo comandante más creo, al acto de la retoma del Brasil de Corumbá, a los 3 meses de la firma del tratado equivale, ¿correcto? Y ahí el alcalde de Corumbá dice que ese territorio ellos lo han peleado con el Paraguay. Y explicó en 1801 la guerra de las Aranhas, en 1806, ¿ya? Porque en 1778 ellos ocuparon Corumbá. Y desde ahí han tenido esas 3 guerras con el Paraguay, ¿correcto? Y estando ocupados por el Paraguay viene la firma del límite. Entonces termina el acto y yo me acerco al alcalde de Corumbá y le digo: señor alcalde, le hago recuerdo que el 27 de abril del 67 Bolivia firmó el tratado y les entregó a ustedes ese territorio. No, me dice, Bolivia no tiene nada que ver con este territorio, me dice. Este territorio nosotros lo hemos peleado con el Paraguay. En 1801, en 78 nos hemos metido, y en 1801, 1810 y en la guerra de la Triple Alianza. Bolivia no tiene nada que ver. Y en nuestra historia viene la fantasía de que Melgarejo extendió la mano y regaló ese territorio, además que puso el caballo los verdes y una serie de tonterías, pero no nos enseñan la verdad, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Más bien hemos sido socios del Brasil para repartirnos unos territorios, ¿ya? A costa del Perú y a costa del Paraguay. El Perú ni el Paraguay aceptaban, ¿cómo se llama?, la posición brasilera de, ¿cómo se llama?, de la posesión, de la ocupación. Y tuvieron enfrentamientos. Nosotros más bien aceptamos, pero lo sacamos al Paraguay de esa zona y lo sacamos del Acre y lo sacamos al Perú. ¿Ya? Es otra visión. Y segundo, el Brasil fue nuestro aliado en la guerra de Chaco. La Argentina, que había firmado que Chaco era paraguayo, pues la ayudó no solo con armamento, sino con todo. ¿Ah? Y en este asunto, ¿ya? El Brasil más bien nos apoyó a nosotros, ha sido nuestro aliado. El Brasil, no es cierto, de tontería, fantasía. ¿Ya? Nuestro primer mapa sirvió, pero nos sirvió para negociar. Con ese pretexto el Brasil no negoció con el Perú ni con el Paraguay, sino negoció con nosotros. Nosotros aceptamos el uti possidendi factum, la ocupación y la interpretación brasilera, e hicimos un mitamita en los territorios eso. O sea que no es cierto esa situación. Fíjense que el primer ofrecimiento, ¿ya?, es más o menos en 1863, antes de Melgarejo. Bustillo no quiso negociar, dice. Ellos ofrecieron, ¿ya?, pero
las lagunas era para ellos. Y el 67 ya vino otro, o sea que nos repartamos, nos dicen ellos, pero ellos con Uberaba, La Gaida y Mandioré. ¿Ya? Pero ya el 67, ya viene primero Rego Monteiro y después López Nieto, y él nos ofrece ya otra interpretación, pero partiendo por la mitad las lagunas. Es así hemos interpretado. Hemos sido socios del Brasil para repartirnos territorios en disputa con el Perú y con el Paraguay, que eso era más intransigente. Entonces nosotros fuimos más facilitos, ¿ya? Porque claro, no teníamos muchos derechos y algo ganábamos. ¿Ya? Bien. Entonces, entonces, el primer mapa 350 leguas, racional, y el segundo mapa 450, fantasía. ¿Ah? Además, no hemos perdido una población. Era despoblado eso. Vamos a hacer ahora otra interpretación. Ya no esa interpretación de playas territoriales. Ahora sobre el primer mapa oficial de 1843 con el que nacimos, con el que declaramos que era nuestro territorio, ¿correcto? Ahora vamos a hacer un análisis y van a ver que no todo es pérdida. Hay ganancia, hay pérdida y hay recuperaciones de territorios. Y vamos a ver si hemos cumplido o no hemos cumplido la misión de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? No esa fantasía que nos meten, ¿ya? Sin sustento. El primer territorio que ya hemos visto que hemos ganado fue el Alto Paraguay. Las lagunas, desde el marco del Jaurú hacia abajo, una vez cerraron el camino a los paraguayos, los brasileños, pues quedó para nosotros eso. Y el tratado de 1867, nosotros hemos aceptado, ¿ya? El límite del Brasil a una legua de su ocupación, de 80 años antes de la República. O sea que de Corumbá a una legua de Corumbá está la frontera, y a 300 kilómetros estaba San José. A mí creo que lo hemos parado a tierra. ¿Correcto? ¿Ya? Lo mismo sucede con San Matías. Él trata que dice, no, Melgarejo salvó a San Matías, dice, y la gente lo repite. ¿Ya? El tratado de 1867 dice que del punto de Buenavista, a 4 hermanos, se trazará una línea respetando las poblaciones y cultivo. El general Mariano Mujía, que hizo el segundo mapa, él estuvo a cargo de la demarcación. Y en esa demarcación él hizo valer, ¿ya?, ese espíritu del tratado, ¿ya?, de la delimitación, que había que respetar las poblaciones y cultivos. Por lo tanto, San Matías hubo que hacer una puntita de San Matías, sus poblaciones y cultivos. Entonces no es cierto que porque Melgarejo estuvo confinado, ¿ya?, él salvó en el tratado y él dijo, no toquen San Matías. Mentira. ¿Ya? Mentira que regaló, mentira que extendió la mano. Hay mucha fantasía. ¿Ya? Entonces, este es un territorio que hemos ganado a costa del Paraguay. Acá, uno. Segundo territorio ganado. Primero es Tarija, digamos. Tarija no firmó el acta de independencia. No fue convocado, porque no nos pertenecía a nosotros, se lo había devuelto, ¿ya? Y Tarija pidió pasarse a nosotros y, pues con Huasca lo hemos recuperado Tarija. 2 ejércitos y los hemos derrotado. ¿Ya? Entonces Tarija es una ganancia. Que hemos dejado de ganar por Ungal y Tartagal, ya, ganamos lo grande. Después de eso, el Alto Paraguay, segundo. Tercero, Ando. Nuestra población solo llegaba hasta aquí, que es Cabinas, y hasta acá, más o menos, que es Exaltación. Aquí, que era Santo Corazón, aquí, que está Tupiza, aquí esto, y hasta aquí el Desaguadero. Ese era el territorio, 500.000.
nacimos ocupando 500.000 de kilómetros cuadrados. No, esa fantasía de 2,5 millones, mentira. ¿Ya? Entonces, fíjense que este territorio, ¿hasta dónde llegamos nosotros? Hasta donde llegó los siringueros, los cosos, ¿ya? Hasta Bahía, hasta ahí es de nosotros. ¿Correcto? El resto, en 1800, si bien la línea partía de aquí, ¿ya? Partía por la mitad, en 1877 hubo una gran seca en el Brasil. ¿Ya? Entonces, la gente del Sertão, dicen, Brasil, de la parte desértica, se fueron porque fíjense que llegar acá por los ríos del Brasil era fácil, en 3 días uno podía desde el Atlántico llegar hasta la... Pero para nosotros de acá, llegar hasta acá era 3 meses. ¿Ya? Entonces para nosotros fue difícil llegar, inclusive para poner en Puesto Alonso, o sea, ¿cómo se llama? En la línea de frontera, para poner el puesto aduanero para cobrar impuestos, que fue también otra de las causas, ¿eh? 30.000 brasileros habían entrado. Y cuando le quisimos poner impuestos, tuvimos que mandar tropas hasta acá y entrar por ahí. Por aquí no había camino. ¿Ah? Y cuando quisimos mandar al vicepresidente Pérez Velasco a Pando, tardaron 3 meses en tratar de llegar acá. Y poca gente, la primera vez lo sofocamos. Pero ya la segunda vez que se cometió el error de don Félix Avelino Ramallo, ¿ya? De entregar una empresa americana para que ellos lo controlen, el Brasil nos dijo, esto es África, y esa es nuestra población, y al final lo declararon en litigio. No hubo enfrentamiento, ¿correcto? Al final se hizo el tratado, ¿ya? Modus Vivendis, y en el cual se lo vendió a ese territorio, porque no estaba en poder de nosotros. Ni el 1%, ni el medio teníamos de población. ¿Ya? Entonces, no es que hayamos perdido, no lo llegamos a ocupar. ¿Ya? Porque el terreno no nos favorecía. Bien, entonces, esta es otra ganancia, ese territorio. Y en el libro, van a ver ustedes los mapas que tiene el libro. Aquí es interesante porque en estos mapas de pérdidas territoriales del Perú, así como nosotros lloramos y lo internalizamos mucho, en el Perú lo muestra, pero no lo internalizan tanto las pérdidas. Miren, el Acre, dicen ellos, cedido al Brasil, y Pando cedido a Bolivia, lo dicen ellos. ¿Correcto? Este es el mapa que el Perú presentaba, el mapa de la Confederación, hasta el río Negro. ¿Ya? Y, ¿cómo se llama? Este es el mapa que nosotros presentábamos al Manuripi, la discusión del Mapuripi, un mapa pistola. Ya es fantasía, que nosotros teníamos esa puntita. ¿Se da cuenta? No, era totalmente despoblado. Ya. 3 ganancias tenemos. Hemos recuperado primero Chiquitos. Chiquitos no firmó el acta de la independencia. El gobernador Sebastián Ramos, en abril, ¿ya? Él no aceptó la capitulación de Ayacucho y se puso a órdenes del emperador, ¿ya? Don Pedro I, ¿ya? Hasta que Fernando VII recupere su colonia en América. Mato Grosso envió una fuerza, 200 hombres, y ocuparon y amenazaron Santa Cruz. En Santa Cruz ya el gobierno mandó el batallón 2 a cargo de Agustín Saavedra. Hay una calle en Santa Cruz, Agustín Saavedra, ¿ya? Y él los derrotó a los brasileros en un arenalito antes de San José, y a Huasca los sacó a los brasileros. Ya después vino la Carta de Sucre, la orden del emperador, pero hemos defendido el territorio. ¿Correcto? Entonces, Chiquitos fue recuperado. Y la otra recuperación, pues, es La Paz. Ustedes saben
que cuando Gamarra, 1841, invadió La Paz, nombró un prefecto y tomó La Paz por los gastos de la independencia. El Perú mandó 2 divisiones y había una colombiana, y nosotros debíamos pagar por esas 2 divisiones. Esa fue la autorización que dio el Perú para el ingreso de las 3 divisiones, 2 peruanas y una colombiana, pero que Bolivia debía pagar los gastos, nunca pagó. Y segundo, Gamarra adujo de que en la Confederación Bolivia había ocasionado daño al Perú y por lo tanto tenía que pagar esos daños. Una fantasía, lo cuantificaron. Entonces él invadió, ocupó La Paz y nombró un prefecto. ¿Ah? Los hemos derrotado, ¿ya? Inclusive muere el presidente peruano. De nosotros nadie entró hasta la capital, que era Chuquisaca, nadie. Yo he estado en Estados Unidos, ¿ya? Y ellos no enseñan que en 1812 los gringos quisieron hacérselo alevoso en favor, cuando Napoleón estaba bien, ellos invadieron por 3 lugares, invadieron Canadá. Entonces, ¿ya? Aguascazos lo han sacado a los gringos, los ingleses, y de ahí han metido hacia Washington, ¿ya? Hasta la bahía del Chesapeake, han entrado, y de ahí han entrado, les han quemado el Congreso y les han quemado la Casa Blanca. ¿Ustedes creen que ellos enseñan a su pueblo eso? Huasca le han dado los ingleses, ¿correcto? Ya no, es un ejército que siempre fue vencedor. Mentira. Ahí en el Museo de Infantería está la parte de Vietnam. ¿Ah? El único que se acercaba a mirar era yo, porque los gringos iban por un lado de eso, no querían ver su derrota de Vietnam. El pobre chinito, el coreanito con abarca, con su cosita de arroz, se dan cuenta, ¿no? Caminaba cerca de 1000 kilómetros con un quintal de arroz, llegaba con la mitad y el resto era para comer. Lo más pobre, realmente pobre, el vietnamita, y Huasca también le dio a los gringos. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ustedes creen que en la Argentina, ¿ya? enseñan que nosotros lo derrotamos en Pahuaquillo y Montenegro? ¿Ah? Hay un medio gaucho allá que habla y una cosa dije, le hemos dado Huasca a los gauchos, casi me matan. ¿Ah? No les enseñan a ellos. Nosotros sí, ¿ya? hacemos un martirio, les enseñamos nuestras pérdidas, que no es cierto todavía, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, aquí vemos nosotros que hemos ganado 3 territorios, hemos recuperado 2 territorios y efectivamente hemos perdido el litoral. Yo tengo el empréstito, el original, de los 2 millones de libras esterlinas para la compra de barcos. Es una reliquia nacional, esa es la causa, porque se votó 3 veces y el Congreso rechazó la compra de barcos. Segundo, el Congreso impuso el impuesto de los 10 centavos, que no era correcto. ¿Se dan cuenta? No, el culpable fue el Congreso. No nos equiparon, ni el mismo Perú cuando quiso comprar barcos, se fue el presidente Prado, abandonó para comprar barcos, tarde. Y en todo el momento de la guerra, ¿ya? el Perú nos decía que ya estaban llegando barcos, porque la supremacía chilena de los barcos fue definitiva, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, aquí ven ustedes, esta otra pérdida de 1754, o sea, fíjense que 70, 80 años antes, aquí se penetraron los brasileros y fundaron Villabella acá y aquí Casal Vasco. Entonces nosotros, para tener acceso a esto y sacarlo al Perú y sacarlo al Paraguay, nosotros aceptamos las posiciones, el último occidente facto que tenía el Brasil. Como les digo, fuimos socios del Brasil. Esto no nacimos con este territorio. Esta sí es pérdida, ¿correcto? ¿Ya? Esta fue pérdida que lamentablemente pues no equipamos, ¿ya? Y dicen que los dioses de la guerra favorecen al que se prepara. Yo tengo los principales documentos de la Guerra del Pacífico.
aquí he traído para mostrarles a ustedes 60 documentos de el coronel Ezequiel Apodaca. No era con Z, CS. ¿Ya? Los originales, ustedes van a ver la historia. Estoy escribiendo un libro, Bolivia en la alianza Perú-Boliviana. Es necesario hacerle un sana al Perú. Perú ha quedado muy dolido y resentido porque dicen que lo abandonamos. Hay una corriente en el Perú, en Arequipa y en Puno, ¿ya?, donde muestra que nosotros le mandamos armamento, que nosotros nos ubicamos en Copacabana. Hay un combate de Copacabana que intentaron entrarse los chilenos y los hemos sacado a Huasca, una victoria que nadie la conoce. Pero se ha inventado una fantasía, ¿ya?, de Canchas Blancas que no es cierto. ¿Ustedes creen que 300 muertos, 500 heridos se puede esconder? No puede. Además, uno no capturaron de prisionero, de 500 heridos, un armamento, un documento no hay, son puras especulaciones. Y esa especulación también fue que nos presentó esto y no nos ha mostrado la verdad, ¿ya?, de que no es cierto que somos un país de perdedores. Más bien, ¿ya?, hemos nacido ocupando 500.000, aspiramos a 900.000, ¿ya?, y ahora hemos llegado a 1.198.581. Somos el 27º país más grande del mundo. A diferencia de Rusia, tiene 17 millones y Canadá 9, ¿ya?, ellos solo la cuarta parte de su territorio se puede sembrar una vez al año. Nosotros, nuestro territorio nos permite la cosecha de verano y la cosecha de invierno. Ahora con 12 millones, ya que somos, tampoco podemos ocupar nuestro territorio. ¿Ya? Tenemos ¿cómo se llama?, un porcentaje de ocupación, ya más o menos cada país es una media de, ¿cómo se llama?, de 50 por kilómetro cuadrado, y nosotros estamos a 11 o 12 por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Tenemos mucho territorio y poca población, y tenemos un buen territorio. Bien, señores, esas son mis investigaciones. Si hubiera una pregunta... Una pregunta, por favor, más bien me enriquece, ¿sí? Aquí está tomando nota, aquí mi general también, ¿sí? General Eduardo Paz Campero, realmente impresionados por su conferencia, ante todo por la objetividad con la que ha planteado. Gracias. Este conjunto de mapas nos demuestra que la historia es otra. Así es. Que hemos sido, de alguna manera, yo diría muchas veces, consciente o inconscientemente, abordando los temas. Esto nos conduce a repensar sobre una nueva historia. Eso, revisionismo. En ese trabajo estamos, general, en este instante. Gracias. Disculpe que le diga a nombre de la sociedad de historia, geografía y estudios geopolíticos que presido, y a nombre de la Comisión de Historia que también presido y estamos trabajando, quiero felicitarlo. Gracias. Y de veras los términos quedan pequeños. Congratularme. Cae muy bien. Usted ha demostrado que es un cerebro realmente del conocimiento, de esa trayectoria histórica en razón del estudio de los mapas. Nunca se había hecho una cosa así. Para terminar, quiero invitarle a que su estudio integre, ¿no?, el mapa, integre el libro de oro que estamos trabajando. Estamos trabajando el libro de oro para el bicentenario. Y su trabajo va a ser un faro que va a alumbrar nuestro camino, cómo debemos enfocar el proceso histórico nacional.
De veras, de todo corazón, a nombre de las dos instituciones que le he referido, la felicito. Gracias, doctor. Y Quiero siga hacerle adelante. entrega de este libro. Aquí van a ver ustedes en este libro, primero, ¿ya? Está, bueno, la introducción, pero los derechos históricos. Para estudiar los derechos históricos y llegar al ultim possidetis juris, he estudiado los títulos, he aumentado muchas cosas, he estudiado la posesión, he estudiado la cartografía, ¿ya? He estudiado las crónicas, lo que dicen los cronistas, ¿ya? Y la cartografía. Con eso he llegado, ¿ves? Fuentes principales y complementarias, con eso he llegado al ultim possidetis juris. Pero como les digo, aquí está el mapa del obispado de La Plata, de La Paz, de Santa Cruz, de las audiencias, ¿ya? Está con bastantes mapas, ¿ya? Este es el último mapa oficial de la colonia, ¿ya? Y con eso he llegado al ultim possidetis juris. Pero el problema del ultim possidetis juris son títulos indeterminados. Los chonchos, lo poblado y por poblar de Chávez, ¿correcto? Entonces, no, muy difícil. Entonces, otra forma es lo que he hecho por lo que ellos interpretaban en esa época. Y de ahí entro a lo que son las 4 interpretaciones de nuestro territorio, a los inicios de la República. Ya la segunda es el mapa de 1865, está el mapa de D'Orbigny, están esos mapas principales. El primer mapa de Colton, ¿ya? El segundo es la interpretación fantasiosa de el segundo mapa, que no muestra títulos, ¿ah? En el bosqueo estadístico no hay títulos. Es bonito decir, somos medio Sudamérica, pero no hay títulos. La tercera interpretación sería la interpretación de el tercer periodo, cuando Chile ofrece polonizar Bolivia. ¿Y saben qué dice Chile? Que Bolivia, le dice Vicuña Maquena al presidente López Romaña, que Bolivia es como una estrella de 5 puntos, que cada punto penetra en los otros países, por eso han tenido toda la guerra con todito. ¿Se da cuenta, no? Entonces, ¿para qué nos vamos a pelear? Les dice, ¿para qué nos vamos a pelear Tacna y Arica? Repartamos a Bolivia, dice, y lo ofrece a todo el mundo. Nos asustamos nosotros y a como dé lugar firmamos los tratados con Chile, con el Perú, ya con todito, con miedo de que colonicen Bolivia. Y la cuarta interpretación ya es con el problema con Chile, con el Paraguay, que hubieron discusiones, que hubieron tratados preliminares, todo lo que quieran. Al final nos convencimos que solo con la ocupación íbamos a definir el territorio. Se hizo el plan de penetración y ocupación, y ahí vino ya el enfrentamiento de Laguna Chuquisaca. Entonces hay 4 interpretaciones para delimitar el territorio, ¿ya? Pero lamentablemente pues nos quedamos con el segundo mapa, que era fantasiosa, y al final peleamos con todo el mundo. ¿Ya? Lo obsequio. ¿Ya? Gracias, señor general. Excelente exposición. A continuación va a haber las palabras de agradecimiento del señor general Freddy Vargas Caero, presidente del Instituto de Historia. Por favor. Primero, quiero agradecer por los pasajes que hoy hemos tenido hoy en la mañana. Quiero pedir la profunda comprensión de todos ustedes. La presencia de los señores miembros de Historia de la Universidad, señora Ítala, doctor Villarruel, representante del Cuerpo de Generales, mi general Bloch, muchas gracias, miembros de la Fuerza Aérea presentes acá, damas y caballeros. Creo
que el Instituto de Investigación Histórica Militar Coronel Carlos Rodrigo de la Plaza no se ha equivocado en invitar al señor general, pero sí previo también quiero agradecer al señor director de Cultura, quien nos hace siempre el servicio de prestarnos estos ambientes para tener exposiciones de esta naturaleza. El trabajo de los señores miembros para ese libro de oro que indica el doctor es algo. Y me gustó mucho la honestidad con que él ha presentado hoy día que esta documentación y esta exposición del señor general también será una luz. Servirá también para que nosotros podamos tener la certeza y en lo posible, como dice, que la reinscripción de la historia sea en su verdadera dimensión. Señor General de Brigada Eduardo Paz Campero Amelunzi, al Instituto de Investigación Histórica Militar, señor Coronel Carlos Rodríguez de la Plaza, es un alto honor tenerlo en esta sala. Sabíamos que iba a haber esta expectativa y no nos equivocamos. Quisiera entregar a nombre de este instituto este reconocimiento, donde expresa la presencia de este gran profesional. Y para nosotros doblemente, por ser un miembro de las Fuerzas Armadas y que haya tenido ese recorrido por el mundo para poder reinscribir la historia, como dice siempre el doctor Villalón, y nos servirá de mucho. General,